Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde ALAPA organizamos este conversatorio, esta charla sobre seguridad del paciente en el marco del Día Mundial de la Salud, que es mañana, domingo 7 de abril, eh, para poner en valor justamente la importancia de hablar de lo que implica la seguridad para todos nosotros. Eh, y también para seguir alzando la voz, porque en este contexto que estamos viviendo, creemos que los pacientes tenemos que estar unidos, organizados. Ojalá hoy puedan venir presencial a los eventos que tenemos, porque se está tornando muy difícil nuestro contexto. Realmente nos preocupa demasiado y mañana seguramente saquemos una placa para hablar del Día Mundial de la Salud y que realmente no se están cumpliendo nuestros derechos, es un derecho humano y está siendo totalmente vulnerado. Y casi suena como que nos están tomando el pelo. O sea, hay ciertos comentarios de las autoridades que quitan mucho crédito a lo que dicen, porque no se están tomando en serio el trabajo. Entonces, nosotros desde la comunidad de los pacientes tenemos que alzar la voz, tenemos que luchar y cada día tenemos que ser más profesionales en lo que hacemos como comunidad de pacientes, que nos formamos y que podemos defender nuestro derecho a la salud de la mejor manera y con calidad. Entonces, bueno, vamos a hacer esta charla de la seguridad del paciente y hoy nos acompaña Ángeles Irvas, que es farmacéutica recibida en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en farmacia hospitalaria por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, es diplomada en gestión de calidad asistencial, gestión de producción de órganos, tejidos y células, es docente de la Cátedra de Farmacología de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y miembro fundador de CEPROFAR, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Muchas gracias, Ángeles, por aceptar la participación y defendamos la salud pública. Acabo de leer un hermoso currículum de una persona que se formó en la universidad pública y hoy que se hace el evento de Elijo Crecer en defensa de la ciencia y la salud, sigamos defendiéndola porque no está siendo fácil y muchas universidades dentro de poquito no van a tener presupuesto para formar a los profesionales del futuro. Te escuchamos, Ángeles. Sí, buenos días Carolina, buenos días Ana. La verdad que es nada, un honor que nos convoquen. Estamos muy contentos desde CEPROFAR que se puedan concretar actividades en conjunto, que sabemos que bueno, esto es un esfuerzo organizar. Más allá que uno parezca que la virtualidad es tan sencilla, siempre es algo que se va sumando, ¿no? Como que bueno, se va agregando una cosita, así que agradecemos mucho que lo hayan tenido en cuenta, esta oferta de Sectopar de colaborar y de llevar estas temáticas en divulgación a todos los pacientes, familiares y la comunidad que les sea útil, ¿sí? Hoy me habían pedido desde ALAPA la posibilidad de hablar, de hacer como una introducción muy general, muy breve de los conceptos de seguridad del paciente y después les habíamos propuesto desde CEPROFAR, porque hay muchas estrategias de seguridad del paciente que son todas muy interesantes, pero que bueno, requieren un tiempo de desarrollo, un tiempo de puesta en común, les habíamos propuesto avanzar en un pequeño eh, tema que es cotidiano, que está en todos los hogares, pero que a veces no tiene como un orden y que sabemos que puede dar lugar a como un mal uso, ¿no? O sea, nosotros todos en nuestras casas tenemos botiquines, más grandes, más chicos, más permanentes, más intermitentes, de acuerdo a las cosas de salud que nos pasan. Y bueno, desde este programa lo que queríamos aportar eran algunas recomendaciones, consejos, criterios,
cosas para tener en cuenta sobre este tema del botiquín en casa. Para eso también me acompaña otra colega que quiero mucho, que fuimos compañeras también de la facultad y que también está en CEPROFAR, que es Romina Taresian. Ella es farmacéutica también de la UBA, de mi misma casa, y especialista en farmacia comunitaria, así en farmacia asistencial y comunitaria. Así que bueno, son dos especialidades diferentes, pero que estamos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, yo me terminé formando más en clínica y en hospitalaria, pero bueno, es lo mismo. Y con respecto a lo que es la salud, el mensaje, creo que de todos los profesionales que nos hemos formado, aunque sea un poco en los que son determinantes de salud, en los que son resultados sanitarios, todos sabemos que la salud es pública, no importa qué prestador tenga, ¿sí? Puede haber prestadores privados, puede haber prestadores, asociación público-privada, hay un montón de cosas que ayudan, pero prestadores públicos, prestadores privados, prestadores y digamos vinculados público-privados, siempre van a actuar sobre una salud que es compartida. De hecho, hoy en el mundo la OMS también establece y alcanza y defiende que ni siquiera la salud es la de la población humana, ¿sí? Cuando uno habla de salud de población humana, en realidad tiene determinantes que son ambientales, determinantes que son de la salud animal, y entonces hoy en día en realidad se habla de una salud mundial, una salud del ecosistema, una salud del ambiente, una salud de las personas. O sea, no hay salud de las personas y no hay salud de lo demás, entonces menos va a haber salud de unas personas porque tengan una cobertura frente a la salud de otras que tengan otra cobertura. La salud es una y después tenés distintos medios para solucionarla. Así que bueno, si quieren, empiezo a compartir y nos metemos un poco a ver si puedo, en el tema que nos convoca hoy. Bueno, lo que vamos a hacer es una muy, muy breve introducción, pero que me parece importante que como pacientes y comunidad y como personas y como profesionales que están conectados, creo que algunos colegas también vi, es ubicarnos en, bueno, en dónde está ubicada esta seguridad del paciente, a dónde la podemos ver, dónde la podemos encontrar. Les pido que si llega a haber preguntas por chat me digan, porque yo no estoy viendo el chat, ¿sí? Pero lo vamos haciendo intermitente, no hace falta esperar al final, ¿no? Si hay alguna pregunta, lo vemos. Este esquema es un esquema que traté de sostener a lo largo del tiempo porque encuentro muchas confusiones, tanto en las personas en general, de lo que creen que es un objetivo terapéutico, o lo que creen que es una terapia, como en los propios profesionales a veces que no han abordado estos temas de salud y salud pública y sobre todo no han todavía sido formados, están formados en su especialidad, pero no tienen el marco referencial y teórico de lo que es la calidad asistencial, ¿sí? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la calidad, que sería estos círculos verdes que hay a la izquierda, la calidad asistencial es solo una parte dentro de la calidad de salud, ¿sí? La calidad asistencial, la calidad vinculada a los cuidados. Pero la calidad de salud abarca muchas más cosas, y es la calidad que tenemos en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y después tenemos la calidad de vida, ¿sí? La calidad de salud es algo que está también dentro de algo mucho más grande que es la manera en que vivimos. Pero estas cosas están muy relacionadas, es decir, hay cuestiones que suceden fuera de los hospitales, fuera del consultorio, fuera del lugar donde donde se dan los procesos de asistencia, que influyen en el resultado y en la eficacia y en la seguridad de esos procesos, ¿sí? Cosas que a veces eh, se mezclan, ¿no? Porque, por ejemplo, por la salud humana han hecho más los inodoros y el agua potable que todos los medicamentos del mundo, ¿sí? Si uno lo ve en resultados duros, es eso. Y después también tenés otras cuestiones sobre enfermedades donde la variable de ajuste termina siendo el código postal. Y esas cosas están medidas, es decir, la posibilidad de mejorar en nuestra salud
termina dependiendo de variables que no son ni del cuidado, ni de la situación de salud, del colesterol de la persona. ¿Sí? Hay variables que se relacionan y hay otras que a veces superan todo. Entonces, cuando encontramos que un código postal influye en la mortalidad de ciertas patologías, nos estamos dando cuenta de que hay cosas por fuera del cuidado asistencial que tienen que ver con estos resultados, ¿sí? Y es lo que decíamos al principio de todo sobre, bueno, que la salud es pública, es de todos, que no hay un límite real en cómo manejamos nuestros estados de salud, y que hay cosas sociales que influyen mucho más en la realidad de salud de las personas que a veces los mecanismos o procesos de cuidado. Sin embargo, los que somos profesionales de la salud podemos tener un gobierno sobre estos procesos de cuidado. Y aún dentro de estos procesos de cuidado, cuando vamos a desarrollar estas ideas de calidad, que ya hace varias décadas que por suerte se empezaron a estudiar por sí mismas, ¿no? Que es la calidad en salud, que recién ahora quizás está de moda, pero que se estudió durante mucho tiempo. Una de las maneras de modelizar esto es la tradicional bueno, de Don Abedian, que es su padre de la calidad asistencial en salud. Él dividía las dimensiones de esta calidad asistencial, hay muchas más dimensiones, esto es un modelo, se puede dialogar, pero bueno, yo trato de usar un poco eso porque es ordenador. Eh, Él dividía estas dimensiones en tres. La técnica o científico-técnica, que es donde generalmente uno encuentra los papers, los artículos, la publicación, el ensayo clínico, sí, todo lo que es la eficacia, la efectividad, la eficiencia y un montón de esas cosas. La interpersonal, que hoy por suerte está empezando a ser más estudiada y a entenderse la relevancia que tiene que ver con qué se puede medir de la dimensión interpersonal, cómo se respeta la confidencialidad de los pacientes y de sus familias, de la comunidad, el trato digno, el respeto a las decisiones, la participación de las decisiones, en las decisiones o en las políticas. ¿Sí? Esta dimensión interpersonal con el correr del tiempo tomó un ámbito muy grande. Y por último, la dimensión de lo que se llamaba, él lo llamaba amenidades, pero que en realidad tiene que ver, es una traducción medio difícil, es la satisfacción del paciente, las amenidades, pero nadie va a decir, ay, qué satisfecho que estoy de cómo trataron, qué satisfecho estoy de cómo me quebré la pierna y me la enyesaron. No, uno no está satisfecho. Lo que uno tiene es quizás una percepción de decir, yo tuve un inconveniente de salud, un problema, un dolor, y cómo la organización me abrazó, cómo la organización me contuvo y cómo llegamos o no a un resultado de salud. Esto en realidad tiene que ver con la organización, tanto dentro de un establecimiento como de todo el sistema asistencial, ¿sí? Todo el implicado asistencial. Esto que es organización nos va a decir cómo está coordinado el sistema. Si yo tengo que salir de una emergencia a una sala, si yo tengo que salir de la sala a mi casa, los puntos de intermedios, ¿no? También nos va a hablar mucho de la oportunidad, que es algo que hoy está en un grave riesgo. ¿Sí? A mí no me sirve acceder a las cosas dentro de 20 años, porque yo tengo el problema ahora, ¿no? Y también tiene que ver con la distribución. La distribución tiene mucho que ver con el recurso humano, la cantidad de equipos especializados, la lógica de la distribución, ¿sí? Los problemas de distribución de los equipos. Estas dimensiones, y esto es algo que también me arrogo, digamos, lo digo como una opinión, no es que esté tan documentado, pero en estas tres dimensiones nosotros podemos además ubicar cuatro cosas que son muy importantes. O sea, podemos relacionar estos tres grandes grupos de dimensiones con cuatro principios bioéticos de la salud clínica, ¿sí? Que son, bueno, eso los conocemos más, ¿no? Los principios bioéticos de la medicina son el de beneficencia, el de no maleficencia, el de autonomía y el de acceso, ¿sí? El de acceso equitativo, o en su momento se llamaba justicia, hoy se llama equidad, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la coordinación, la oportunidad, la distribución, la cantidad de recursos humanos específico para eso que necesitamos, etcétera, va a influirnos en nuestro acceso. Todo lo que tiene que ver con el respeto, el trato digno, las decisiones compartidas, viene de la mano de este principio de autonomía. Obvio que estoy hablando de una ética
que se llama principialista. Hay otros modelos de ética que se están desarrollando. Bueno, yo simplifico para poder ahora contarnos a todos y ubicar algunos conceptos que son importantes. Como pacientes es importante que sepamos que nuestra autonomía es algo que tenemos que poder defender, pero que esa autonomía, para que pueda ocurrir, tiene que estar bien informada. Es decir, no hay decisiones autónomas si nosotros nos basamos en información falsa. ¿Sí? Si a nosotros nos dicen que nos vamos a curar con cierta certeza de algo y eso no es verdad, vamos a tomar decisiones que en realidad no van a ser realmente autónomas, porque sí, las tomamos nosotros, pero en contextos de vulnerabilidad, no estamos conociendo realmente la situación, ¿no? Entonces tomamos decisiones eh, manipulados de alguna forma. Y ahí vamos llegando a esto último para poder pasar a la parte de seguridad. En esta de científico-técnica se hallan dos principios juntos. Y primero el de beneficencia, con toda esta idea de que un tratamiento, una cirugía, una manera, una dieta, lo que sea eficaz, pero además que no haga daño, ¿sí? Y ahí entramos en el gran tema que es la seguridad del paciente. ¿Sí? La seguridad del paciente es una dimensión muy importante porque se ven las grandes dificultades que tienen los sistemas de salud para trabajar de manera segura y no dañar, pero es una de las dimensiones de la calidad asistencial. Y va a necesitar, para poder desarrollarse, las metodologías y las disciplinas que abarcan a toda la calidad. O sea, es muy difícil que haya seguridad del paciente si no hay un desarrollo de la calidad asistencial. Bueno, entonces, la definición, como para terminar esta pequeña introducción, si me dicen o tienen alguna duda o algunas palabras de interés, las pueden ir poniendo en el chat, sería que la definición más actualizada que tiene la OMS y que aceptamos en general de seguridad del paciente tendría que ver con la ausencia de daño prevenible en los pacientes cuando son cuidados, ¿sí? Cuando tenemos que someternos o estar bajo algún tipo de tratamiento. Y por otro lado, la reducción hasta un mínimo aceptable de aquellos efectos adversos o daños que no se pueden evitar. Es decir, uno para hacer una cirugía necesariamente va a hacer un corte en la persona. Lo que queremos es que eso sea mejor que no tener el corte. Si yo quiero que la intervención sea mejor que la no intervención. ¿Sí? Estamos como en eso. Entonces ahí vamos al antiguo principio, que es el principio hipocrático, esta es una imagen muy tradicional. No fue el primero que se preocupó por la seguridad del paciente, desde el código de Hammurabi hay cuestiones relacionadas a la medicina con esto, pero es el más famoso y es una frase que también nos gusta mucho, ¿no? A los sanitarios, primero no dañar. Bueno. Y por último, esto es como una imagen, no pretendo que lean todos, pero lo que quería marcar es que dentro de este plan que hizo la OMS, reconociendo el tema de la seguridad del paciente, hizo un plan 2023, 2021-2030, con un objetivo de reducir los daños prevenibles a cero. Y dentro de eso elaboró toda una estrategia bastante compleja referente a esta situación y hizo estas líneas estratégicas que están acá abajo, dentro de las cuales el empoderamiento del paciente es una de esas líneas, ¿no? Que los pacientes, sus familias y las comunidades se puedan involucrar en las decisiones de salud. Bueno, acá estamos. Bueno, y entonces acá llegamos al tema de ahora, ¿no? De hoy, y seguramente podrían haber un montón más de temas para trabajar en conjunto. La propuesta era hacer como un recorrido, ¿no? Una idea de, bueno, poner un poco de conciencia, de atención en el concepto de botiquín, ¿sí? Botiquín doméstico, para hablar del manejo seguro de los medicamentos en el hogar, ¿sí? Es importante que estos conceptos o ideas que vamos a compartir seguramente son generales, ¿sí? Y que posiblemente no abarquen todos los casos de cada situación o de todas las personas. Pero como es un conversatorio, si quieren lo vamos frenando y bueno, si queda algo que no lleguemos, bueno, quedará para otra oportunidad. Pero la idea es poder hacer un recorrido general. Una cosa que sí me interesaría tener tiempo para abordar, o sea, de todo lo que vamos a generar, hay una que quiero ver en detalle, que es todo lo que es el manejo de frío. Muchas de las enfermedades poco frecuentes
requieren la gestión de medicamentos con cadena de frío, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no está del todo bien explicado porque requiere un manejo especial. Y muchas veces son los pacientes los que tienen que hacer esa gestión, es decir, ellos van a buscar el medicamento del prestador o del lugar donde lo retiran, si es un lugar público, pero después lo tienen que guardar en su casa hasta el día que se lo administran. Esto no es un caso típico de botiquín, pero es un caso típico para muchos autoinmunes o para muchas de las enfermedades digamos, de la asociación que nuclea la asociación ALAPA. Entonces, en eso quiero, por ahí si nos destacemos con otra cosa, yo voy a tratar de volver para tener tiempo en esa parte. Y otra última, que también nos consultaron mucho antes de hacer esta presentación, era el destino final, o sea, qué hacer con los medicamentos que sobran, o con los medicamentos vencidos, o estas cuestiones. Así que bueno, empezando con esto, vamos a ir a esta situación. Hay algunas cosas, bueno, esto era como esta intro, de consultas que a veces aparecen cuando estamos bajo tratamiento, ¿no? Y que no le hicimos, nos olvidamos, ¿no? Dijimos, esto no nos dijo el médico en el consultorio, o no nos acordamos, y yo no lo noté, capaz me dijo, pero no noté. Entonces yo tengo un tratamiento crónico y digo, ¿qué pasa si me olvido una toma? O este me hizo bien, mejor me tomo dos, ¿no? O le empiezo a recomendar, o bueno, se me venció ayer, ¿qué hago? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Y empiezo a decir, bueno, no, pero Mengano, que tiene algo parecido a lo mío, dice, ah, bueno, no, yo te lo doy, porque mira, anda probando, ¿no? Porque a mí me funcionó y entonces yo te lo presto, te lo doy, te lo anticipo, o incluso algo que es tan inocente como recomendar dietas. Bueno, no saber o hacer estas cosas que son conductas colaborativas, ¿no? Estas son cosas que nos nacen del corazón a todos, decir, más en estos contextos, decir, bueno, son cosas de un buen corazón, ¿no? Querer compartir, querer ayudar y todo. Sin embargo, para lo que son tratamientos, y sobre todo tratamientos complejos o de patologías muy específicas, en realidad para todas, estas conductas son conductas de riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros, o sea, lo que hay que entender, para los profesionales tenemos que entender que los pacientes y los familiares no son creativos o desobedientes. No, son personas que quieren colaborar y que quieren ayudar a otro y que quieren compartir aquello que les hizo bien. Y para los pacientes y las comunidades tenemos que entender que quizás con estas cosas, esas cosas no se pueden hacer, o sea, estas conductas no son buenas, salvo que tengamos una información muy precisa, que sepamos exactamente los casos y que nos las haya realmente ratificado o recomendado un profesional de confianza, ¿sí? Pero no todo es intercambiable con todo. Hay dietas que, no sé, les digo un ejemplo que por ahí no es del target de ustedes, pero hay pacientes oncológicos, todas las dietas basadas en frutas y verduras son geniales, ¿no es cierto? Sí, en la salud, yo cuanto más frutas como, mejor. Bueno, hay ciertos pacientes que están bajo tratamiento oncológico que comer verduras o frutas crudas los puede matar, ¿sí? Porque tienen una cantidad de microorganismos que no se controlaron, ¿sí? Que no, entonces solo pueden comer cosas cocidas. Si viene alguien que le dice, yo estoy en esta dieta genial, eso solo puede ser un enorme riesgo, ¿no? Imagínense con lo que es ya intercambiar medicamentos o recomendar tratamientos entre pacientes. Eso, lo que queremos que sepan es que tiene un riesgo, ¿no? Un riesgo que puede ser, de acuerdo al caso, alto. Y ahí empiezan temas de seguridad de los pacientes. Entonces, conductas seguras en general que hay que tener, bueno, primero saber para qué, cuál es el objetivo terapéutico por el cual yo estoy bajo un tratamiento. También tenemos que saber, eso es lo que nos deben preguntar los profesionales, nos tienen que conocer en nuestros hábitos para saber si son compatibles o no con las cosas que tenemos que hacer, sean tratamientos medicamentosos o sean conductas, no sé, hasta sea fisioterapia. Tenemos que saber si esa fisioterapia está adecuada, no todos los ejercicios son compatibles con los mismos pacientes. También tenemos que conocer, o nos tendrían que decir, qué pasa si no alcanzo el objetivo, qué otras opciones hay, qué pasa si omito tomas, y qué pasa si hay, este RAM significa reacciones adversas a medicamentos. O sea, tenemos que más o menos saber cuáles son, y también saber cuáles son más graves que otras. Pero una de las que a veces vieron todas estas preguntas que hay, son cosas que los médicos abordan
los médicos, los prescriptores, las médicas y médicos tratantes abordan en el consultorio. Pero como son tantas y se nos va acabando el tiempo, esta de cómo manejar el medicamento en casa suele estar o no suele estar. A veces no llegan, no suele estar, ¿sí? Ya la parte más operativa de cómo manejar nuestros medicamentos en nuestro hogar. Y entonces llegamos a la idea de botiquín. Bueno, botiquín es una palabra que viene en realidad del griego, esta primera que está acá, desde el griego que es apoteca, ¿sí? Apoteca es una palabra griega que después se traduce en o sea, la toman muchos idiomas para hablar como de la idea de almacén, ¿sí? Es como el lugar al que yo recurro para proveerme de cosas. Eh, Después se va encontrando en distintos lugares, ¿no? El especier es una palabra que también tenía que ver con esa parte del almacén donde eh, digamos, la persona que juntaba las especias y que las tenía disponibles. Otra palabra que me hizo gracia fue el tema de botiga, que es una palabra portuguesa que significa como bar, que es el lugar donde siempre, pero con el sentido que le damos de bar de ir a conseguir lo que queremos, ¿no? Como ir a tener el vermut, el vino medicinal. En un momento de la historia de la medicina había vinos medicinales. Bueno, otra palabra es botequín, boticario, botiquín y boticario. O sea, es como que está muy relacionada incluso al término o a la identidad del farmacéutico, porque antes de que fuéramos farmacéuticos en la historia, que nos llamamos así, farmacéuticos, antes de ser farmacéuticos, los farmacéuticos éramos boticarios. ¿Sí? Y eso después, alrededor del siglo XIX, fin del siglo XVIII, ahí ya cuando se armaron las escuelas de farmacia, el término pasó a quedar más en desuso, pero casi durante 500 años fuimos boticarios, ¿sí? Desde que empezó esta idea de la Edad Media de tener alguien que se encargara de la provisión de medicamentos, que en ese momento eran las drogas vegetales, mayormente, y compuestos químicos. Entonces, como ejemplo, les quería traer para tener, estas son imágenes así que tenemos. Esta no la van a ver porque están en depósito, pero este es el botiquín de campaña de San Martín. ¿Sí? Es una caja que se abría, si uno tiene eso, así me encanta porque son múltiples cajoncitos con muchas separaciones, y bueno, está vacío porque obviamente usaron todo en las campañas, y está en un depósito del Museo Histórico Nacional, que espero que siga estando por mucho tiempo, que algún día puedan hacer estas exhibiciones rotantes, porque bueno, no estuvo en exhibición. Pero ellos tienen un catálogo público acá en este enlace y lo pueden encontrar. Este es un museo que en realidad es privado, pero es un museo del Fuerte Independencia, una de las salas de farmacia que está en Tandil. Esto muestra cómo era una botica en ese momento, ¿no? Alrededor del 1800, 1900. Esto ya es de nuestra facultad, de nuestra querida facultad. Hay dos museos en nuestra facultad, les invito a que cuando quieran vayan, los que puedan. Este es el Museo Doctora Rosa Alessio Carnevale Bonino, que es el museo como de farmacia, y después hay otro museo más que está más allá. Así que eso era como para que vieran un poco de dónde venían estas palabras de botiquín en cuanto a cosas. Y son los lugares de la casa donde guardamos nuestros medicamentos. Entonces, acá hay una pequeña encuesta que la pueden contestar durante toda la charla, no hace falta que la pongan ahora, a ver si me lo abre, donde ustedes pueden leer el QR y decirnos dónde tienen su botiquín. Es anónima, ¿sí? O sea, entran, votan y vamos a ir viendo dónde tienen el botiquín, en qué lugar de la casa. Y si quieren, sáquenle foto, o les dejo también en el chat el código y y después los vamos viendo. Ahí pueden votar. Y después lo vamos a retomar, ¿sí? Bueno, entonces, no me saqué ninguno, ¿no? No. ¿Qué lugar nosotros deberíamos elegir para tener un botiquín? Bueno, ahí tenemos que separar, ¿sí? La mayoría de los medicamentos son realmente temperatura ambiente, ¿no? Entonces ahí no tendríamos problema. Pero necesitamos que sea un lugar
primero sin acceso a niños o mascotas, u otras personas que no puedan comprender el riesgo, ¿no? A veces no son niños, quizás hay personas, no sé, con capacidades diferentes, sobre todo comprensivas, cognitivas, y que podrían ponerse en riesgo por tener acceso a los medicamentos. Como lugar en sí mismo para el medicamento, tiene que ser un lugar fresco, seco, al abrigo de la luz, idealmente en su empaque original completo, ¿sí? La idea es tratar de no desarmarlo el remedio, no sacarlo comprimidos. Aunque a veces hay otras estrategias, que eso nos va a comentar un poco Romina, por ejemplo, qué hacer con los pastilleros, ¿no? Eh, Otra cosa que yo recomiendo y que nunca está, nunca la encuentro, y cuando la incorporan esto les hace muy bien a las familias, es completar con algún cuadernito. Si el botiquín tendría que tener nuestro cuadernito donde podamos completar algún dato adicional y decir tal cosa la tomo, no sé, de noche, esto el cuidado porque no sé qué. Todas las cosas que vayamos aprendiendo, nosotros no vamos a ser como pacientes expertos, o sea, son muchos detalles que hay que acordar. Entonces, ¿para qué acordarnos todo de memoria? Hay cosas que podemos anotar, ¿sí? Y con respecto al traslado, cuando es a temperatura ambiente, de todas maneras tratar siempre de llevar la cantidad que necesitamos para el recorrido que hagamos y algún extra mínimo, pero no sacar todo el volumen de medicamentos sin necesidad, y siempre tratar de trasladar lo menos posible. Y con respecto a la cadena de frío, las cosas importantes son, bueno, acá sí, salvo que tengan preguntas de lo anterior, a ver, ¿hay algo en el chat? Si vamos de viaje, claro, un botiquín de respaldo, exactamente, a veces tenerlo separado, ¿no? Un poco en un bolso, otro poco en otro, por si se pierde un bolso, eso es ideal. Sí, los lugares, si hay chicos deberían ser altos y con algún mecanismo de cerradura, y sobre todo si tenemos eh, muchos medicamentos diferentes. Bueno, entonces, ay, perdón. Ir para, en el de frío, bueno, igual es lo que, a ver si puedo ir para atrás. No me está yendo para atrás. Bueno, pero lo que estaba en la anterior tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que cuando yo lo guardo, en general, yo empiezo, a mí me lo dan así. A mí me lo dan armado, ¿no? En una caja armado donde tengo todo. Tengo la cajita, tengo el hielo y tengo la conservadora. Yo para poder guardarlo en mi casa, yo tengo que abrir eso y separar las cosas, ¿sí? Tengo que poner mi caja de medicamento en un tupper dentro de la heladera y los hielos y conservantes, que pueden ser en gel, pueden ser en pack o pueden ser el mismo hielo. eh, bueno, si son estos geles, el hielo se va a derretir, pero los geles conservadores o los PAC los tengo que poner en el conservador. Pero el medicamento no. Hay muy pocos medicamentos que vayan en el congelador. Pero esto es muy importante, que todos los medicamentos que van en heladera, la mayoría sí se congelan, después no pueden ser usados, pierden efectividad, sobre todo los biológicos, ¿sí? Algunos jarabes podemos tener ese problema de que los congelaron por error y después, bueno, se descongelan y podrían volver a funcionar. Los jarabes, algunas suspensiones. Hay que ver para cada uno, ¿sí? Pero los biológicos, siempre si se congelan, se degradan. Y ya no podemos saber cuán efectivos van a ser. Y en general además son cosas muy caras, ¿no? Que no las conseguimos fácilmente. Entonces esto es algo muy importante. Ningún biológico tiene que ir por error con toda la bolsa adentro del congelador, ¿sí? Que no se nos olvide ninguno mezclado con los refrigerantes. Parece una pavada, pero créanme que vi muchos pacientes desesperados porque en el apuro, en el trajín de la vida, en la dificultad, alguna caja les quedó en el lugar incorrecto. Entonces, nada, tómense su tiempo, pidan ayuda, pueden incluso pedir que se los embalen de manera más facilitada y lo demás. Y esta manera de transportar es la adecuada para el traslado. Es decir, yo voy a agarrar algo que me proteja del frío, ¿sí? Algo que me proteja en cuanto a la temperatura, una masa fría que tiene que ser la suficiente, tampoco tiene que ser de más, porque a veces se congelan en el transporte por el exceso de hielo, una bolsita
ya en Ziploc o que los mantengan por si hay alguna rotura o derrame y el mismo medicamento. Que esta era mi intención, yo lo había censurado el nombre y se ve que se me perdió el censurado. Pero bueno, no quería hacerle propaganda a ninguno de estos. Bueno, ¿cómo sabemos qué conservación lleva? Y acá empezamos con lo que es de la caja. Romy, cuando vos quieras, si querés comentar algo, me decís. Pero el, el, el embalaje, la parte de afuera, que se llama envase secundario, eh, que es la caja, contiene mucha información. En Argentina está todo normatizado. Es una buena regulación hasta ahora la que existe para normativa. ¿Tiene algunas dificultades? Sí. ¿Ustedes ven el tamaño de letra fácilmente? No, es chiquitito, es una porquería. Entonces, yo siempre recomiendo que en el botiquín haya una lupa cualquiera, o que usen la lupa del celular. Sí, pero es muy importante. De hecho, ¿saben quiénes usamos lupa? Las usamos en el hospital, las farmacéuticas, las enfermeras, que queremos estar seguros de qué ampolla agarramos, usamos una lupa, ¿sí? Yo a mis compañeras enfermeras del hospital les regalé lupas en los cumpleaños, digamos, si tenemos nuestra lupa. ¿Por qué? Porque no vienen mejor que esto, y las ampollas incluso son más chiquititas, ¿no? Pero bueno, la idea es que tiene, esto todo el texto es para que quede en el video, pero la idea es que hay envases primarios, que es el que está en contacto directo con la medicación, o sea, el propio frasco, y hay envases secundarios. Y estos secundarios son los que se ven desde afuera y tienen toda esta información. Es obligatorio en la Argentina que en el envase secundario haya, ¿sí?, escrita la forma en que eso se tiene que conservar. Entonces acá ustedes, aunque sea con lupa, van a poder encontrar siempre si se tiene que conservar a temperatura de menos de 30, si se tiene que conservar entre 2 a 8, o cuál es la condición de conservación. Bueno, acá hay otro eslido, por si quieren seguir contestando alguna encuesta, sobre si les parece o no, esto es más tipo, creo que nube de palabra, cómo les parecen de bueno los prospectos. Ah, no, sí o no, esto no dice nube. Si les parecen fáciles de entender después la información de prospectos. Así que este es otro eslido, que los dejo en el chat, y los que quieran van contestando, al final los ponemos en común, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque el resto de la información va a estar en el prospecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el prospecto? Toda esta información, toda esta información. Hay prospectos que son sábanas, hay prospectos que son muy cortos. Bueno, esto es toda una discusión que se da en el mundo. No vamos a entrar ahora en toda Esto puede dar para charlas, los farmacéuticos nos entretenemos un montón hablando de los detalles de estas cosas, pero no para todo el mundo. Ahora, ¿qué cosas tienen que saber que están? Y bueno, hay contraindicaciones que son como muy groseras, ¿no? Las contraindicaciones son todos los casos en los que realmente este medicamento no debería ser usado. Pero después hay otros que son advertencias o precauciones, ¿sí? Es decir, a veces hay medicamentos que no son recomendables o que pueden traer un efecto adverso, pero que realmente en nuestra situación es el único que podemos tomar. Entonces, eso ustedes no lo tienen que ir a leer solos del prospecto. Eso es una decisión de tratamiento que uno la va a ofrecer, la información la va a completar en la consulta, ¿sí? Y podrían, si tienen dudas, hacer una segunda opinión o consultar a otros profesionales de la salud. Hay enfermeras y enfermeros especializados en cuidados que conocen su patología y se lo pueden decir, y si no, como siempre ofrecemos nosotros, el consejo farmacéutico. También, de nuevo, en el prospecto vuelven a incluir la presentación y conservación, y quizás hacen alguna aclaración mayor. Por ejemplo, esto sí es algo que a Romina le gusta explicar, que es cuando un medicamento, ¿sí?, caduca, cuánto dura. Una cosa es el vencimiento cuando yo lo tengo en el estante sin abrir, y qué pasa cuando lo abro. Este es el otro que le decía. Este es el otro museo que está en farmacia, que es el de farmacobotánica, también los invito a ir cuando. Pero yendo a esta parte del vencimiento, ¿sí? Romy, si querés contar algo de esto, bienvenida. Este es un tema que yo sé que vos has comentado. ¿Ahí me ves? Ahí Sí. estoy. Bueno, el tema de la fecha de vencimiento,
como dijo Ángeles, está bueno que le pongan, yo siempre recomiendo a los pacientes que le pongan como un sticker, porque muchas veces no se ve, es muy chiquito. Y otra cosa que pasa es cuando empiezan a utilizar el blister, a veces los cortan y cortan la parte donde la fecha de vencimiento se pierde. Entonces, una manera es poniéndole arriba de la cajita un sticker que diga la fecha de vencimiento. Y otra cosa muy importante es el medicamento una vez abierto. ¿Qué hago? ¿Mantengo la fecha de vencimiento que dice el envase o va a caducar? Entonces, hay ciertas formas farmacéuticas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchas veces en el envase o en el prospecto lo dice, pero nos cuesta tanto a veces leer, que por ejemplo dice una vez abierto dura 4 semanas. Y eso es porque la forma farmacéutica tiene pocos excipientes conservantes que hacen que el medicamento tenga una vida útil. Y una vez que nosotros terminamos el tratamiento, ese medicamento lo tenemos que descartar, no seguir guardándolo en el botiquín. Eso pasa mucho con las formas farmacéuticas tipo suspensiones extemporáneas, que son esos polvitos que nosotros preparamos en casa, que generalmente son los antibióticos. Otro ejemplo serían las gotas oftálmicas. En general, más los medicamentos pediátricos son los que tienen este tipo de inconvenientes, que muchas veces las mamás no saben, preparan la medicación y lo dejan guardado en la heladera, creyendo que lo pueden usar para un siguiente tratamiento, o quizás a veces pasa con el jarabe de ibuprofeno, que lo ponen en la heladera creyendo que van a aumentar su vida útil, y en el prospecto dice que hay que mantenerlo entre 25 o 30 grados. Y después cuando sacan ese medicamento de la heladera, no agitan bien la medicación, porque es una suspensión y tiene que quedar bien homogéneo, no le están dando la dosis que corresponde al niño. Estos son ejemplos de casos puntuales, pero que a la hora de conservar el medicamento es importante. Así que hay que tener en cuenta eso. Después hay productos en donde vamos a ver que en el envase tienen una figurita de una crema con una tapa abierta y adentro hay un número y una letra. Eso quiere decir, por ejemplo, que diga 12M o 6M. Eso quiere decir que no nos tenemos que guiar por la fecha de vencimiento que figura en el envase, sino que a partir de que nosotros abrimos el producto, tenemos que contar 12 meses o 6 meses. Y eso sería la fecha, digamos, de la vida útil de la medicación. Gracias, Romina. Eso tiene que ver desde el momento que lo abrimos, y todas esas cosas están escritas en los prospectos, solo que, bueno, en general a veces son intimidantes, ¿no? Entonces, como el prospecto es enorme, no sabemos dónde buscar. Bueno, siempre si hay dudas, la realidad es que uno puede, en el lugar de compra, en el lugar donde la consiguen, tiene que haber un profesional farmacéutico que los puede orientar. O sea, no tengan miedo o de pedir por el profesional para que los oriente para estas cosas y les enseñen, porque uno no puede obviamente saber todo, y si se olvidan o si tienen dudas, volverlo a preguntar otra vez, no pasa nada. Una cosa que también a veces genera mucha confusión es que hay medicamentos, o sea, en general la mayoría, ven que esto tiene una F y acá abajo tiene una B, este tiene un lote y acá abajo tiene una B. Bueno, el vencimiento es el que dice B, pero además lo ponen en mes y año, ¿no? Mes y año. Ahora, ¿cuándo del mes vence? Bueno, el consenso es que vence el último día de ese mes, ¿sí? O sea, si dice 11 de noviembre del 2025, vence el último día de noviembre del 2025. Puede ser que haya algunos medicamentos donde la estabilidad está más ajustada. Hay algunos medicamentos que vienen en ampollas que nos dicen 14 de febrero del 2024 que vencía. Bueno, eso vence ese día, ¿sí? Pero si no indica día, es el último día del mes, ¿sí? Eso del día es poco frecuente, pero lo pueden llegar a encontrar en algunas medicaciones de ampolla, ¿sí? Que tienen estabilidades menores a los 2 años. Ven que acá hay 2 años, desde que se fabricó, la mayoría ponen un vencimiento de 2 años. Este es un tema del vencimiento para discutir en otro también. Uno puede hacer otra charla entera solo hablando del vencimiento. ¿Por qué?
Porque ustedes dicen, ¿de dónde sale el vencimiento? ¿Por qué son 2 años? Bueno, porque la regulación pide que para darle un vencimiento de 2 años, la empresa haga estudios de estabilidad que demuestren que está vigente y que no perdió sus condiciones, sus características. Hay un montón de análisis que se hacen para que un medicamento pueda salir y decir si tiene la calidad adecuada. Bueno, que en 2 años no pierda ninguno de esos atributos de calidad, ¿sí? Ni de cantidad, ni de dosis, ni de nada, ni de estabilidad, ni de contaminación. Entonces ellos tienen que demostrar. Ahora, ¿qué es lo que demuestra eso? Que la empresa hizo ese estudio durante 2 años. No dice que se autodestruirá el 1 de julio del 2025. Lo que pasa es que a partir del momento en que ya no tenemos datos, como no se puede extrapolar, ya no deja de ser legítimo el medicamento. Ya la industria, si uno lo toma en julio y tuvo un efecto adverso, no va a poder reportar ese efecto porque tomó un medicamento vencido, ¿sí? Y ya en ese momento la industria dice, bueno, vos lo tomaste por fuera del periodo que nosotros lo registramos, entonces yo no voy a poder responder porque yo no garanticé la calidad de ese medicamento, la garanticé solo por 2 años. Ahora, ¿por qué las autoridades sanitarias del mundo no exigen que se hagan estudios más prolongados? Bueno, esto es todo un tira y afloje, ¿sí? Hay medicamentos que duran así llegan raspando los 2 años, y hay muchos que podrían durar mucho más, muchos comprimidos que podrían tener un vencimiento mucho más largo, pero eso tiene que ver con el modelo de consumo en general que tenemos. Si vos ganás por vender más, bueno, aunque tu producto sea apto, regulatoriamente le doy 2 años y lo tengo que sacar del mercado y comprar de nuevo, ¿sí? Eso podemos estar peleando. Ya para mí hay que ir hasta el fin de la calidad del producto, pero eso implicaría que la industria evaluara a largo plazo por mucho más de 2 años. Y eso tiene un costo también y obviamente implicaría una menor rotación de productos. Esto es una cosa, por eso está buena la producción pública de medicamentos. Anne, Bueno, discúlpame que te moleste, sí, quería agregar una cosita más. También es importante que esto de los vencimientos, que a veces uno dice, bueno, dura un poquito más, también es importante si nosotros no lo guardamos en óptimas sí, condiciones, porque no es solo la fecha de vencimiento, no. porque si yo abrí una crema, por ejemplo, y lo dejé abierto o lo utilicé con las manos no limpias, todo eso puede contaminar al producto y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo, con las características organolépticas que tiene el producto, el olor, el color, la textura. Entonces, cuanto más informado esté el paciente, más herramientas va a tener para poder tomar ese tipo de decisiones. Bueno, nada, eso quería agregar, porque no Sí, es solo quizás la fecha de no, vencimiento, sino también cómo nosotros mantenemos el medicamento en casa, ¿no es cierto? Como el jarabe, como las suspensiones, como, bueno, un montón de medicamentos. sí, tal cual. Eso de las condiciones tenía que ver con esa pregunta al principio, que ahora voy a tratar de ir al eslido y ver cómo nos está dando. Pero bueno, si el medicamento luego de su fecha de vencimiento dura unos meses más, y bueno, un poco es lo que decíamos, la realidad es que hay muchos productos, uno no, hoy, o sea, la información que uno tiene es la del vencimiento escrito. A nosotros que estamos indagando y viendo cosas, hay cosas que uno sabe que podrían llegar a ser, pero es potencial, nadie les puede recomendar, o sea, yo no les voy a recomendar nunca que usen un medicamento fuera de su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de lo que está pasando, eso no fue testeado, más allá de que uno tenga un pronóstico y diga esta molécula es más estable, esta forma farmacéutica es más segura, esta es menos. La realidad es que no. Todo medicamento posterior al vencimiento se considera ilegítimo en la Argentina y ningún profesional de la salud les puede recomendar o se los puede dispensar. Ante una emergencia como la que puede venir hoy, que es reducción de riesgos y qué sé yo, y si el paciente ya lo tiene y venció el día anterior, bueno, el problema es ese, que la responsabilidad de la toma la está asumiendo por su cuenta totalmente, aunque seguramente por ese día no vaya a haber una gran diferencia, si no es que se autodestruyen ese día. Bueno, vamos a ver, antes de ir a ver cómo descartar los vencidos, quiero ir a ver los heridos. Bueno, ven que la mayoría ya contestó que no les parece fácil entender la información del prospecto, estamos de acuerdo con ustedes.
y ven que acá hay una cantidad de gente que esto de guardar en el baño, en la cocina, es muy habitual. Ven, pero un 70% por lo menos lo guarda en la habitación y acá hay no, nadie lo guarda en el salón. Está muy bueno, se ve que son personas que tienen que consumir remedios y que ya los han ido guardando. Está bueno que la mayoría, es una buena noticia para mí ver que la mayoría lo guarda en la habitación. Ahí lo único que tendríamos que tener precaución es que no quede muy cerca de una estufa, por ejemplo, ¿no? En invierno, o de una ventana. Pero en el baño y en la cocina son lugares donde francamente no recomendamos que guarden los botiquines, porque ahí hay variaciones de temperatura enormes, que realmente ponen en riesgo la vida útil, aunque no esté vencido, aunque no figure como vencido. Hay muchas variaciones de temperatura y de humedad en los baños y cocinas. Bueno, a ver, sigamos. ¿Cómo venimos? ¿Tenemos un ratito más? ¿Cuánto tiempo tenemos, Caro? Sí, Sí, estamos bien. Un ratito más. Bueno, Sí, sí. entonces en este rato lo que vamos a tratar de ver es decir, bueno, nosotros ya usamos este botiquín, tenemos esto, nos sobró, me cambiaron el tratamiento, no me sirvió y lo que sea, bueno, tengo vencidos, ¿sí? Los objetivos principales respecto a los vencidos es primero tratar de reducirlos, ¿sí? Tratar de reducir los vencidos quiere decir que nosotros podamos tener, y también las personas que nos controlan bueno, la primera cosa que tendría que hacer la industria para reducir los vencidos es investigar y registrar vencimientos más reales a la forma farmacéutica y medicamento tal cual es en la realidad, ¿sí? Es decir, poder dar vencimientos más largos. Eso reduciría la circulación de medicamentos en general y medicamentos vencidos. Lo que podemos hacer nosotros, que no somos la industria, que somos personas de a pie y que estamos siempre, bueno, consumiendo las cosas mínimas que necesitamos, es tratar de gestionarlos lo mejor posible. Con enfermedades inestables, esto es difícil, ¿sí? Porque a nosotros nos pueden ir cambiando los tratamientos. Entonces, digamos, si bien suele pasar que además las personas que tienen conciencia de esta enfermedad, además suelen tener una conciencia ecológica muy importante, yo a veces los veo como recontra preocupados porque contaminan el ambiente. Bueno, bajémosle 1000 cambios, porque no somos los que más contaminamos el ambiente tomando una medicación aunque nos sobre algo, no somos lo que movemos la aguja de esa situación. Sin embargo, hay maneras más responsables de manejarla, pero no tengamos la angustia de decir, bueno, pero yo ahora tengo que tirar esto, ¿cómo hago? Y voy a estar contaminando. Bueno, saquémonos eso. Primero tratamos de reducir. Si nosotros ya sabemos que hay cosas que no vamos a llegar a consumir, lo ideal es poder donarlas, pero la donación únicamente se puede hacer cuando no están vencidos, ¿sí? O sea, no se pueden donar medicamentos vencidos. Por otro lado, cuando ya no podemos hacer nada, bueno, entender que hay una disposición final. Si uno está en un establecimiento de salud, todos los medicamentos vencidos o las cosas que hayan tomado contacto con ellos se consideran, hay una ley en la Argentina también de residuos peligrosos, y se consideran en esas categorías que les puse ahí, que no les importan absolutamente nada lo doméstico. La puse como un dato porque existen y se llama así. La categoría I3 y la categoría I48. Están regulados únicamente para industrias, cadenas comerciales y establecimientos asistenciales, porque ellos son los que van a nuclear el mayor manejo, qué sé yo. Pero hay un gran residuo domiciliario que se genera en las casas. Lo que pasa es que los hogares no están obligados a contratar empresas especiales porque tienen cantidades muy pequeñas, por más que sean muchos para un paciente, son muy pequeñas para el volumen general. Lo mejor que pueden hacer es nunca, esto es como también un mito que hay, o una manera, es nunca la mejor manera es arrojarlo al inodoro o tirar las cosas al agua corriente, ¿sí? La idea es tirarlos dentro de alguna bolsita o algo dentro del residuo sólido común, ¿sí? Esa es la mejor manera que tienen en el hogar. Salvo que podamos ver otras que ahora también Ros les va a comentar. Que tiene que ver con esto que puse acá, de ser grandes cantidades, algunas farmacias y a veces algunos hospitales o salas pueden llegar a recibir incluso para descarte, pero esto no lo podemos recomendar en general porque esto tiene un costo muy alto para las farmacias
tirar sus propios residuos. Entonces no muchas aceptan a su vez la basura, por así decirlo, de los particulares. Para mí esto también, de nuevo, es un target donde vieron la responsabilidad social empresaria que les encanta poner a todas las empresas grandes. Bueno, un objetivo de la responsabilidad social empresaria de la industria farmacéutica que podrían empezar a hacer hace 10 años, que podrían empezar a hacer ya, es decir, bueno, genero una cadena, un mecanismo de recupero. Si así como tengo mi mecanismo de distribución, tengo mi mecanismo de recuperación de aquellas cosas que no han sido usadas. De hecho, hay algunas cuestiones, por ejemplo, en los hospitales, nos ha pasado, públicos, ¿no? Que hay mecanismos por fuera de la farmacia de los hospitales por el cual los consultorios reciben muestras médicas, que son propaganda industrial, pero cuando se tiran, las tiene que tirar el hospital. O sea que nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagando el residuo de muestras médicas que fueron propaganda de la industria farmacéutica. Eso es algo que no debería suceder así. O sea, el mismo mecanismo por el cual la muestra médica llegó al hospital, deberían volver en la misma valija que llegó, podrían tranquilamente volver el vestido a la industria, que sí tiene un mecanismo y lugares, y aparte de ellos ya los contratan esos servicios. O sea, toda la industria farmacéutica tiene contratadas empresas que descartan esto a su costo, ¿no? Y lo pagan. Opinión personal. Bueno, bueno, y acá Romina también puede intervenir porque me había aportado estas dos, yo la conozco a la fundación, pero bueno, ella aportó estas placas sobre opciones que no están en todo el país, pero son opciones para donar o para descartar, ¿no? Sí, acá es la fundación, es un banco de medicamentos que se llama la Fundación SEDACA, que ustedes pueden acercar los medicamentos que no estén vencidos dentro de los 6 meses. Bueno, ahí les dejé el teléfono, el mail. Ellos reparten medicamentos a todo el país, hacen donaciones muy grandes para pacientes vulnerables que no tienen acceso a los medicamentos. La verdad que es una iniciativa muy linda en donde todos los años se hace la recolección anual y donde invitan a la población a clasificar los medicamentos y después, bueno, ellos se encargan de las donaciones. ¿Qué medicamentos podemos donar? Bueno, medicamentos con fecha de vencimiento mayor a 6 meses. Blister completos, en realidad ahora esto se modificó. Si por ejemplo no tiene uno o dos blister, uno o dos perdón, comprimidos, lo aceptan, obviamente que estén en buenas condiciones. Envases sin abrir, como frascos, aerosoles, pomos, ampollas. Lo único que no reciben son medicamentos que requieran refrigeración, porque bueno, ahí es como más complejo el tema. Así que nada, está bueno porque cuando te cambian el tratamiento, por lo menos podés hacer algo por otra persona y ayudar. Así que nada, ahí tienen los numeritos. Y Después, también, bueno, perdón, de Fundación sí, TESDACA también al revés, o sea, si es un lugar al que pueden llamar, porque con la sí, receta su nombre de una medicación que no sea de cadena de frío, pueden consultar si hay disponible y personalmente con la receta su nombre coordinan el retiro, o sea, tienen que sí, ir y retirarla, pero digo, es tanto de ida como de vuelta, ¿no? Si les exacto, falta algún medicamento. así es. Y bueno, y con respecto a dónde llevo los medicamentos, la verdad que hay hubieron muchas iniciativas de parte de farmacias, de parte del Colegio de Farmacéuticos, de parte de los municipios, pero es como que se empieza algo y no hay una continuidad, lamentablemente. Pero eso tiene un porqué, porque la farmacia se tiene que hacer cargo del gasto. Es un gasto dentro de la farmacia, que en realidad yo, opinión personal, creo que ese gasto lo debería hacer la industria porque es quien fabrica, pero bueno, tampoco hay una ley en donde diga qué hacer con los medicamentos vencidos domiciliarios. O sea, todo lo que hay es para las farmacias, para las droguerías, para la industria, pero no hay nada para los residuos domiciliarios. Entonces, les puse acá un ejemplo que esto es actual, no es que ya pasó, es una iniciativa que junto con un laboratorio, en este caso el laboratorio RAFO, en la Farmacia Central Oeste,
tienen esta iniciativa de que vos podés llevar tus medicamentos vencidos. Bueno, y ahí les comento un poco qué medicamentos se pueden llevar. Si querés pasar a la otra. Ah, perdón. Sí, ahí está. Bueno, acá hay otro ejemplo que este también está en vigencia. Yo les traje todo lo que está en vigencia, ¿no es cierto? En Morón, que esto es una iniciativa municipal. Y bueno, y ahí tienen las direcciones de donde pueden también llevar medicamentos vencidos. Y creo que hay una más. Ah, las Bueno, acá lo ordenanzas, mismo, sí. para que sepan en qué lugares pueden encontrar dónde llevar los medicamentos, porque la verdad que mucha gente, muchos pacientes vienen y me dicen, no, pero yo llevo la medicación, pregunto en la farmacia y no me lo quieren aceptar. La realidad es que no tienen la obligación de aceptarlo. Porque bueno, como les dije antes, este gasto corre por la farmacia, entonces imagínense que si esa farmacia recibe la medicación vencida domiciliaria de todo el barrio, es un gasto grande que, bueno, quizás una farmacia de barrio no lo puede afrontar. Por eso le digo que para mí, opinión personal, esto debería hacerse, obviamente, desde un proyecto de ley que muchas veces se presentó, pero lamentablemente no tuvo continuidad. Eh, pero bueno, es un tema preocupante, no es un tema menor, ¿no es cierto? Y lo que le pasa a todo el mundo. La verdad que con mucha gente que hablo dice, no, yo lo tiro al inodoro, yo lo tiro por el desagüe, por la canilla, porque es algo líquido, entonces lo tiro. Otros te dicen, no, yo lo meto en la basura y lo tiro. Eso también puede tener riesgo a que alguien que revisa la basura lo agarre y se lo tome y poner en riesgo su salud. Entonces, bueno, es bastante complejo el tema, no es tan fácil. No. Eh, pero bueno. Estos son los lugares donde también pueden encontrar por Recordar. internet, también se puede encontrar dónde llevar los medicamentos. Bueno, sí, como dijo Romina, el tema en general de la gestión, de la buena gestión de los tratamientos, todos los medicamentos son la primer terapia, la más difundida. O sea, cuando uno tiene un problema de salud, en la mayoría de los casos, por ahí hay otras conductas asistenciales que son como más optativas, pero el medicamento, llegar a tener un medicamento es como amplio, y aunque no sea ni siquiera un medicamento curativo, ¿no? O aunque no sea un medicamento específico, siempre algún tipo de medicamento va a ser una estrategia de salud para poder dar algún tipo de respuesta, de sostén, de sintomatología y si se pudiera de causa de nuestras enfermedades, así que es de lo más difundido y también por la complejidad que tiene es de muy difícil gestión para que sea adecuada. O sea, hay muchas cosas antes de llegar al destino final, antes de llegar a tener el residuo. No se trata solo de quién se hace cargo del residuo, sino de toda la cadena anterior, porque hay muchos puntos donde se puede reducir esta sobredimensión de medicamentos vencidos que de golpe aparecen con pacientes añosos. O sea, todos los medicamentos que no se usaron, la mayoría de las veces tienen que ver con fallas de eficacia, porque es un comprimido que esa persona no tomó, salvo que esté justificado, pero muchas veces son problemas de cumplimiento, donde esa persona estuvo sola, donde se olvidó, donde no tenía una buena gestión, donde se le complicó, donde le cambiaron la marca y en realidad era lo mismo y nadie le avisó y tenía algo duplicado. Entonces, hay muchas cosas que hacer antes de llegar al residuo, desde el diseño del medicamento, desde las cantidades que se venden, desde el manejo en la casa y cómo. Lo importante, bueno, ya te la vendí, no es importante si vos lo tomás. Y no, lo importante es poder acceder porque mi resultado de salud lo voy a tener si yo cumplo el tratamiento, no si no lo cumplo. Y ver por qué no lo puedo tomar. A veces hay tratamientos donde les falta una patita, entonces yo tengo que tomar este, pero me hace mal, me da náuseas y qué sé yo. Y en vez de que me den un antiemético para poder sobrellevar esto, nadie me dice nada y yo abandono el tratamiento. O sea, hay infinidad de situaciones en las que una mirada transversal, que por ahí los farmacéuticos de atención asistencial y los farmacéuticos clínicos la tenemos, podemos dar ayuda, no somos los únicos, también hay enfermeras y enfermeros especializados en cuidado o educación al paciente que tienen en cuenta estas cosas, y la realidad es que todos tenemos que colaborar para que no
se usen mal los medicamentos, para que se gestionen bien y para que las personas sobre todo estén teniendo un resultado de salud acorde al esfuerzo que es tratarlos, ¿no? Y a todo el esfuerzo de conseguirlos y de tratarlos. Así que bueno, la idea de esta presentación era esta, ¿no? Tratar de colaborar con algunos criterios de seguridad, el manejo en la casa de los medicamentos, entendiendo nuestros objetivos, las limitaciones, y también alentándolos a conocer cuestiones sobre la enfermedad y cómo se relacionan con este cuidado de los medicamentos. Bueno, y Te lo que quería, vimos fue todo, sí, no, sí, acá preguntaron los medicamentos sí, que se guardan en el pastillero pierden efecto y este es un tema que me gustaría nada más hacer un sí, comentario. Los pastilleros tienen un fin que es ayudar a organizar la medicación del paciente, ¿no? Que es importante. Em, ¿Hola? sí, se escucha. Ah, ¿se escucha? Ah, no, porque perdí la imagen. No, te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, como les decía, el pastillero tiene un fin que es ayudar a organizar, porque hay pacientes en donde necesitan que alguien les prepare la medicación. Ahora, ¿qué es importante a la hora de preparar el pastillero? Primero, no preparar el pastillero mensualmente, sino que sea semanal. Segundo, si nosotros sacamos el medicamento del envase original, ver qué tipo de blister tiene el medicamento, porque si tiene un blister que es de doble aluminio, no se recomienda sacarlo de su envase original, sino que lo que podemos hacer es cortar por el precorte y ponerlo adentro del pastillero. ¿Por qué? Porque ese envase lo protege de la luz, del oxígeno, entonces es importante no sacarlo de su envase hasta ingerirlo. Después, por el otro lado, cuando nosotros tenemos que partir un medicamento, no partir todos los o sea, no partir todas las pastillas para toda la semana y mezclarlo, sino que parto uno, pongo en el cuadradito del lunes y en el cuadradito del martes, y así sucesivamente. Eso es porque cuando nosotros partimos, no partimos de 50 y 50. Entonces hay una variación en dosis. Entonces, para mantener eso, lo hacemos de esa manera. Partimos día uno y día 2. No sé qué más, si te acordás, Ann, para ayudarme. Sí, Eh, que el pastillero tiene que tener una lógica compartida, ¿no? El pastillero, por ejemplo, para personas que no, una cosa es que te ayuden a organizarte y otra cosa es que una persona que no está del todo lúcida o que no se acuerda, estas personas que por ahí por momentos van perdiendo y la posibilidad de cognición. Entonces, muchos familiares, que es muy difícil aceptar que un familiar no está teniendo la misma capacidad que tenía hace 2 meses, ¿no? Entonces, uno en un momento funcionaba el pastillero con las personas, pero cuando hay momentos de deterioro, momentos de cambio, prestar atención a que esa técnica, ese insumo, ese artículo que nos solucionaba, prestar atención, porque puede haber cambiado la persona, su manera de reaccionar, su capacidad, y de golpe nosotros le dejamos el pastillero de toda la semana y se tomó 3 días juntos. Y decir, pero si yo le dije, yo le expliqué, eso de yo le dije, yo le expliqué, yo le anoté, bueno, entender que si falló una vez, prestar atención, no seguir insistiendo durante todo un mes, porque en todo un mes esa persona que un día no se dio cuenta, en realidad es porque está cambiando su capacidad de darse cuenta y por más que nos cuesten o nos duela, tenemos que adaptarnos rápidamente. Es como vieron cuando los nenes crecen que se empiezan a mover más de lo que uno dice, no, pero yo le puse el corralito acá y resulta que ahora trepó el corralito. Bueno, los padres vamos como detrás del niño. Bueno, cuando tenemos que cuidar personas mayores o que tienen cosas intermitentes, esas estrategias que nos sirvieron en un momento para el cuidado en el hogar, puede ser que varíen, y entonces tenemos que discontinuarlas y adaptarnos mucho más rápido, porque por insistir con la estrategia para aferrarnos a ese pastillero, a este orden que nos da esa tranquilidad, ¿no? Como decir, bueno, me solucionaba la incertidumbre, bueno, ahora no me la soluciona más, porque ya le dejo el pastillero y ya no abre el lunes y se toma el lunes, ahora ya no sé qué toma. Bueno, entonces dejarlo, y tenemos que darle dosis individuales y solucionar de otra forma, porque si no va a ser un alto riesgo para esa persona. Eso es un poco, digamos, los peligros que a veces no es del pastillero en sí, sino de, bueno, cómo nosotros gestionamos. Eh,
Hay una pregunta Siempre, que sí, sí, me a parece ver, que es interesante, que dice que cuando se debe, cuando se debe realizar dosis menores a la unidad de venta, ¿de qué manera es la más adecuada para preservar? Entiendo que está hablando de, y que me parece que tiene que ver con la situación económica actual, ¿no? Esto de que ya la gente no puede comprar la caja completa, van comprando de como pueden, unidades sí. incluso sueltas. ¿Cómo se preserva esa medicación? No, en realidad, a ver, eso hay que analizarlo caso por caso. Hay algunas medicaciones crónicas que sí o sí se tienen que tomar todos los días. Y hay otras que hay antecedentes de tomas intermitentes. Si hay un antecedente de toma intermitente, o sea, un día sí y un día no, porque eso tiene que estar documentado en la literatura o de alguna manera haber algún tipo de evidencia. En aquellos casos, que tampoco son tantos, donde hay evidencia de que la eficacia no cambia tanto, que no hay tanto riesgo con toma intermitente, lo técnica y científicamente correcto es no manipular la forma farmacéutica. Siempre uno manipula lo menos posible. Entonces, si yo tengo evidencia que tomando un día sí, un día no, el objetivo terapéutico se va a mantener, en realidad lo correcto es tomar días alternos, ¿sí? El riesgo es cuando le pierden el ritmo el día alterno y se toman dos en sí. Siempre un problema es la conciencia en los crónicos, uno empieza, ya no sabe qué tomó porque hace todos los días lo mismo y se confunde. Si uno pudiera controlar la confusión, lo ideal es hacer una alternancia y tomar la unidad completa. Si eso no se puede hacer, bueno, ahí no, hay que analizarlo caso por caso porque no hay una recomendación general. Hay muchos tratamientos para los cuales eso no es lo posible y cuando uno ya tiene que hacer un afrontamiento de amenazas, ¿no? No tengo el acceso al medicamento y tengo que afrontar esa situación, bueno, ahí ya corresponde una evaluación específica del caso. No es posible hacer una recomendación general para mí. Ok, y con respecto al descarte, el descarte, junto varias preguntas. Descarte de medicamento en sí, que calculo que tiene que ser de pastilla, porque fuimos subiendo preguntas que nos iban pasando. Descartes de agujas y descartes de inyecciones. Entonces, ¿cómo encaramos en casa y no teniendo a mano, porque no todo el mundo tiene cerca estas farmacias, que son pocas también, Sí. y que habría que ver si siguen funcionando con ese servicio? Voy a, ¿Cómo hacemos? mientras que contesta Romina de nuevo lo del descarte de pastillas, voy a ver si tengo alguna jeringa en casa para mostrarles cómo tirar una aguja de manera segura. Esperen un momento. Dale, gracias. Los medicamentos que no usamos más, eh, no hay que tirarlos ni al inodoro ni por el desagüe. Lo que podemos hacer es ponerlos en una bolsita aparte y tirarlos a la basura. Obviamente que yo siempre voy a preferir que los lleven a la farmacia de barrio a ver si alguna farmacia se los acepta, pero si en el caso de que no pueden, bueno, esa sería la opción. Pero También si no hay está riesgo, bueno, discúlpame, pero sí, el el riesgo está, riesgo de pero que la el gente riesgo está, que lamentablemente no tenemos una ley en donde nos diga qué hacer con esos medicamentos. Esto no es de ahora, esto es de hace muchísimo tiempo. Debería haber un punto verde como hay para tirar ciertas cosas, debería ser igual para los medicamentos. Pero como son residuos peligrosos, bueno, es bastante complejo el tema y no hay una ley que nos proteja, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, hoy es la única opción que tenemos, lamentablemente. Por eso esto que decía Ángeles, de no automedicarnos, de no tener medicamentos de más en el botiquín, de ver esto de que el tratamiento se haga de manera completa, ir minimizando esto de tener medicamentos de más en casa. Ahí volvió Ana, creo que Acá tiene... no sé si se llega a ver, si no después trato de hacer un video mejor. Esto funciona para jeringas e inyecciones que son como, por así decirlo, por lo menos de 10 hay más chiquitas de 5 mililitros. No les va a funcionar para las jeringas de insulina o las jeringas más pequeñas, ¿sí? Porque uno tiene la aguja, bueno, imaginemos que ya la usamos. Yo la voy a abrir porque no tengo
de pulsadas. Puedo abrir de acá. Imaginamos que ya la usamos, ¿sí? Usamos ya la aguja. Está, y hay como dos maneras. Yo la usé, ¿sí? Hay dos cosas. Primero que yo puedo hacer, no sé si se llega a ver, la técnica del pescador. Lo tengo que tener con el dedo porque no se puede, pero yo lo tengo, esta tapita la tengo en la superficie, ¿no? En una mesa. Entonces, no tengo mi mano ahí. No hay nada, tengo la tapita. A ver, lo voy a poner así que tiene que ver. Tengo la técnica del pescador, entonces la técnica del pescador es no tengo la mano, yo no enhebro la aguja con mi mano, sino que hago así, la encajo, la subo y después la ajusto, ¿sí? Esta es una manera, y si tiene el Luerlock la pueden descartar así como está, ¿sí? No es tan seguro. Si no tienen, lo que pueden hacer es esto, ya la agarran tapada, abren la jeringa y la ponen acá, perdón, abren la jeringa y la ponen acá. Y entonces apretan con el émbolo y queda trabada. Ya esto, para que alguien que revuelva la basura se pinche, es imposible, ya no se va a pinchar, ¿sí? Lo tiran a residuo sólido. Tengamos en cuenta algo también con respecto al... esto es todo algo que abre, esto se estudia con lo que es gestión de riesgos, ¿sí? Hay un tipo de riesgo que es el riesgo ambiental. La verdad que está recontra estudiado, pero nosotros no arrojamos a la basura solo los medicamentos vencidos. Nosotros también hacemos pis en el inodoro y ahí van un montón de metabolitos de las cosas que venimos tomando. Entonces, hay lugares de Europa donde están analizando los cambios de sexo de los peces por la cantidad de hormona, de estrógeno que hay, porque las poblaciones enteras usan pastillas anticonceptivas, y lo usás todos los días, eso haces pis, y no es que va a matar el pez, pero va a ser, hay algunos peces que son hermafroditas, ¿no? Entonces cambian de sexo en función del estrógeno o de las hormonas propias, que se estabilizan de acuerdo a la otra parte. Cuando eso, en vez de pasar naturalmente, no hay estrógeno en el agua, todos se hacen hembras, listo, 2 generaciones se extinguen porque no hay machos. Y esto está pasando, hay muchas cosas que no han sido del todo estudiadas y que tiene que ver con la ecología en general y con la ecología de los residuos de medicamentos. Sí, las agujas pequeñas que acompañan una lapicera, si ustedes tienen dudas o algo, también pueden hacer. Si no hay otra, por ejemplo, las cajitas de los tic-tac, no quiero hacer propaganda, tampoco nadie me paga, no tengo acciones en los tic-tac, pero las cajitas de los tic-tac, cuando están vacías, pueden servir para que uno ponga estas agujas pequeñas. Entonces después lo cerrás y se puede tirar todo junto y nadie se va a pinchar con eso, ¿sí? Hay algunas estrategias, o los mismos, no digo ahora, pero nunca, no sé, yo no tengo porque mi hija los quiere, pero no se los compro, los huevos que tienen estos huevitos, esas tapitas, son cosas cerradas donde uno ya lo cierra y la posibilidad de que eso pinche, bueno, hay que abrirlo, ya es como, por lo menos no va a ser del todo accidental. La verdad que no hay, sí. La técnica de hacer con botellitas, con los Kinder, con Sí, la cajita de botellitas Tic-Tac, pero cerradas, sí. de armar las botellas de agua mineral chiquita, de hacer como esos ladrillos con Sí, pero el hierro. problema, no, pero las botellas de agua mineral para cortopunzantes no sirven porque el plástico no tiene el suficiente grosor. Entonces, cualquier cosa que se aplaste en el residuo va a hacer que las agujas atraviesen y salgan. Tienen que ser plásticos más duros o Más duro. posiciones. Ven, este plástico no es que sea más duro, pero la posición, por más que se aplaste adentro ¿se entiende? Por más que se aplaste adentro del coso, no va a pasar. En cambio, las cajitas de TikTok tampoco son tan gruesas, pero por la ubicación que tienen siempre van a estar como acostadas. Entonces, son alternativas que no son las oficiales. Si no, lo que uno puede hacer es también tener un descartador chiquito, e ir guardando ahí y ver si en el centro de salud donde uno se atiende te lo puedes dejar. La realidad es que hay que empezar a hablar de estas cosas para ver cómo resolver, porque hay mucha gente revolviendo en la basura y nosotros tenemos que pensar en el que viene después, que no debería estar haciendo eso, pero es nuestra realidad, y tratar de reducción de daño se llama, ¿no? Pero no tengan tampoco culpa, porque hay muchas cosas que están dadas así y que no dependen de
iniciativas individuales, o sea, tenemos que hacer algo colectivo, no es el granito de arena, tenemos que hacer cosas todos juntos, Claro. porque el granito de arena nunca funcionó, y ni va a funcionar. Lo que hacemos, nos juntamos cuando nos juntamos, funcionan las cosas. Pero bueno, tiene un poco que ver con esto. Se abren muchos temas, la seguridad del paciente abre muchos temas, lo que pueden hacer los pacientes y las familias por su seguridad es un montón, pero tampoco es todo. O sea, ustedes solos, por más que todos sepamos, bueno, no sé, a mí me pasa como paciente, que voy y de golpe no me explican, no sé, en una guardia, y no viene el enfermero y te dice, te estoy colgando esto, te va a durar tanto tiempo. No, el médico te dijo, bueno, sí, no sé, gastroenteritis, qué sé yo, listo, quedás internado y vos, después pasa alguien, te cuelga algo, después pasa otro. Yo como paciente digo, todo eso que nosotros enseñamos, que tenemos que hacer participar, que tenemos que preguntar, es el mismo tiempo, porque es el tiempo que estás ahí, no cambia el tiempo, pero no pasa, Claro. y no sucede, entonces bueno. Ángeles, bueno, en primer lugar agradecerles, Ángeles y Romina, por la charla, quedó grabada, así que vamos a difundirla, pero estuvo muy linda, muy buena. Y mientras las escuchaba pensaba un poco qué es lo que nos pasa a nosotros respecto a la adherencia a los tratamientos, ¿no? Un gran tema, creo, de la seguridad del paciente. Porque en este contexto, en donde los pacientes no están recibiendo los tratamientos, justamente la adherencia no se logra, y más allá de que obviamente hay casos particulares por cada patología, quería preguntarles si ustedes tienen algún consenso respecto a qué pasa cuando la adherencia no se logra en recibir los tratamientos prescriptos por los médicos. O sea, si puede haber algo general que nos puedan transmitir, y pensando a futuro, pensaba en que quizás desde CEPROFAR nos pueden ayudar a sacar algún comunicado para elevar al gobierno, y que sepan que realmente que no se estén comprando los tratamientos en tiempo y en forma perjudica a los pacientes, y además genera que lo que se compra no tenga eficacia. Entiendo, por lo poco que sé, que eso es lo que pasa, pero pienso que una ayuda que nos pueden dar ustedes desde CEPROFAR es eso. Bueno, lanzar un comunicado que hable de manera transversal qué pasa cuando no se logra la adherencia por falta de la compra de los medicamentos, no por otras cosas. A veces la adherencia es, bueno, el paciente no presenta los trámites, el paciente no toma de manera indicada los medicamentos, eso es una cosa diferente, pero la gran mayoría de los pacientes con los que nosotros trabajamos, la adherencia no la logran por la falta de acceso. Entonces, quería saber si tienen algo vinculado a adherencia a los tratamientos. Mira, en realidad lo que queremos poder, digamos, como decir es un poco este tema de retratar, no sé, el otro día compartía Netherlands, ¿sí? En los Países Bajos, que no se quieren llamar más Países Bajos, hace poco publicaron en Lancet o en JAMA, no me acuerdo, una revista súper genial de todo. Publicaron como descubriendo América, por supuesto, que el reuso, ¿no? La reasignación de medicación de alto costo a pacientes que habían cambiado el tratamiento era genial, porque bajaba el residuo ambiental, porque optimizaba los costos a las coberturas, a los seguros, al gobierno, lo que sea, y facilitaba el acceso a aquellos pacientes que no tenían que esperar una nueva licitación, sino que ya estaban recibiendo lo que otro paciente no usó. Bueno, eso en la Argentina, no sé, digamos desde el área de la farmacia comunitaria, pero les digo, desde la parte hospitalaria lo estamos haciendo hace 30 años, 40 años, o sea, todo lo que está en el hospital que un paciente no usa, nosotros ahora, ¿eso dónde está contemplado en una normativa que nos pueda facilitar esa redistribución? Y bueno, no parecería como que esté tan facilitado recién. Ahora algunos procedimientos están, ahora que nosotros, si un paciente trae un remanente a un hospital, de hecho no es que lo hagamos mucho tanto en la farmacia, sino más que nada en los servicios, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho en servicio, no tanto en farmacias centrales. En las farmacias centrales es muy limitado lo que se puede hacer, porque hay mucha regulación que te impide tener cualquier cosa que no venga y que está bien, tiene una razón de ser, pero hay que contemplar otras opciones. Y por ejemplo, una alternativa al acceso al tratamiento es todo esto, ¿no? Poder tener alguna anticipación
tanto desde lo institucional como desde lo individual, que se recirculen cosas, más, yo sé que no va directo a la parte de compras, pero esta es una cosa que hay que solucionar en algún momento y que podría subir un escalón y bajar esa demanda de decir no hay, porque en realidad muchas veces lo que encontrás que hay obras sociales que entre sí, no puede ser que una obra social descarte, si hubiera un análisis y una fiscalización de los vencidos de todas las obras sociales, no te hablo de los privados, te hablo de obras sociales en general, provinciales y grandes obras sociales. Si hubiera un análisis de eso, la verdad, y una política fuerte de controlar, la verdad es que lo que no se usa en una obra social tranquilamente se podría usar en otra. Hay un montón de maneras de resolver, además de que deban ser sostenidas las políticas de abastecimiento de los planes que ya existen y que son muy buenos. ¿No? Además de eso, se tendrían que sostener. Hay cosas que, como dijimos, ¿no? La idea de que la salud es pública y que, bueno, podamos sostener los programas. La mayoría son programas nacionales, ¿sí? Programas nacionales de compra, que sí, muchos dependen de Nación, eh, y no está mal, porque también facilitan compras centralizadas con precios que deberían ser más bajos. Es difícil para cada provincia comprar por su cuenta o para cada cobertura, obra social comprar por su cuenta. Siempre lo que sea tendrían que ser compras conjuntas o compras nacionales. Conjuntas es cuando cada parte pone la plata, pero compran juntas. Y nacionales es cuando el presupuesto sale de Nación y eso. Entonces hay alternativas de planificación, pero eso va de mano con una orientación política específica y bueno, tenemos que ver eso. La realidad es que deberían continuarse los programas porque ahí en el acceso está el inicio de la adherencia y después también ver el resto de cómo se puede mejorar y optimizar el uso, que no es tampoco tan bueno, ¿no? Pero eso es lo más general que se puede decir, porque después cuando entras en cada una de las patologías, ahí la realidad es que también no todos los objetivos terapéuticos son iguales y no todos digamos, no todos los riesgos de postergar son exactamente iguales. Lo que pasa es que, bueno, más allá del riesgo pormenorizado del detalle, hay un derecho al acceso de aquellas cosas que uno viene teniendo. Así es que, bueno, esperamos, vemos, podemos hablar con la gente y ver si podemos como conceptualizar esto un poco más, ordenarlo un poco más y ver si podemos compartirlo con ALAPA.